¿Qué hacemos cuando alguien que se dedica al marketing tiene el desafío de tengo que preparar una estrategia de comunicación para una marca de CrossFit, para una marca para Lego, lo que sea? Para mí el peligro de no hacer una investigación en condiciones alrededor de algo de esto es caer en los 4 estereotipos o los 4 insights que te diga cualquier etcétera, etcétera. A ver, yo me he encontrado de todo, que hay gente que sí que tiene claro como su público y luego hay gente que no tiene ni idea de realmente quién le ve o quién le compra. Al final lo que más va a ayudar a que un profesional se meta en el mundo donde la marca ya habita y es dejar pasar el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de esta agencia, y estás escuchando el que es ya nuestro programa 186, donde vamos a hablar de cómo afrontar el desafío de sumergirte en un ecosistema que puede no ser el tuyo, con un público con el que no te identificas, con un sector o con una tribu de la que no sabes absolutamente nada. No ríes, ya veréis cómo ahora esto lo desarrollo. Qué buena descripción. ¿Habéis visto? La gente luego se pensará que esto está preparado. Vosotros sabéis que no. Bueno, las chicas que me acompañan son las mejores posibles porque pertenecen a mejores tribus. La tribu toledana, y a la vez, o sea, la mejor representante de la generación Z toledana es Marta Álvarez. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por esa presentación. Gen Z no me considero a lo mejor más millennial, siendo yo Z. Claro, es verdad, eres Z con corazón de millennial, escuchando música de boom. Sí, lo tiene todo, la verdad. Enhorabuena, pues tú vas a poder pasar por todos los espectros durante el programa. Por eso lo hago, Te tendremos como referencia. Por eso escucho Perales, para estar como un poco, Vale. entender los códigos de los boomers. Mira, dice, escucho Perales en público y sin drama. Sí. No. Admiro tu valentía. Bien, gracias por la inmolación, Marta. Nos acompaña también Patricia Sánchez, representante de los millennials más divertidos de este país. Soy el atributo divertido, le pega muy bien a Patricia. Ay, bueno, pues gracias. Encantada de estar aquí otra vez. Me dices que esto lo escucha tu madre y entonces, oye, Claro, arriba. Mamá. Bueno, venga, vamos al lío. Hoy vamos a ver cómo nos queda el tema como de filosófico o no filosófico, pero al final lo que hay detrás es, oye, ¿qué hacemos cuando alguien que se dedica al marketing tiene el desafío de tengo que preparar una estrategia de comunicación para una marca de CrossFit, para una marca para Lego, para una marca de lo que sea? Cosas que además yo antes de empezar a grabar pensaba que cada vez las marcas están en sectores más verticales y menos transversales. Entonces, como que cada vez estamos más como, yo lo llamaba tribu, y de verdad que hay muchas cosas con las que uno se identifica, que son una serie de atributos que forman parte como de una tribu o una comunidad que tiene su manera de comportarse, que tiene tiene su lenguaje propio, etcétera, etcétera. Cuando todo esto te pilla cerca, y te pilla porque tú personalmente estás ahí, porque vosotros después de trabajar tenéis vida, que eso está muy bien. Entonces, en vuestra vida, pues os acercáis a las comunidades que os toquen. La fitness o la de, ¿cómo se llaman? Los emos, o a las de los emos. Eso ya no existe, yo creo que ya no existe. Los emos. ¿Ya no hay emos? Bueno, da igual, ¿me entendéis? Ya no hay fotolog, por lo tanto, no hay Vale, emos. pero habrá góticos, ¿no? Sí, góticos. sí, supongo. Incluso que no tenga que ver con intereses, en plan, desde gente que sea religiosa a gente que sea vegana, ¿vale? Hay un montón de cosas que si te pillan cerca es más fácil, pero si no, tienes que hacer una inmersión que cuanto mejor lo hagas y más profunda, más cosas puedes sacar que no sean caer, para mí el peligro de no hacer una investigación en condiciones alrededor de algo de esto es caer en los 4 estereotipos o los 4 insights que te diga cualquier etcétera, etcétera. Quiero empezar por una pregunta que es, teniendo clara esta kilométrica introducción, ¿qué valor le podemos dar? O sea, si me comparáis todo lo que acabo de decir, de oye, cada vez más vertical, cada vez más complejo, cada vez más profundo, cuidado con los estereotipos, ¿qué valor le podemos dar a los estudios de turno? ¿Qué valor le podemos dar a el consumidor medio en España de entre tal y no sé cuántos está interesado en gamer y en no sé qué? Y como profesionales, vosotras dos en concreto, actuáis frente a ese tipo de estudios. Entre la introducción y las preguntas es que ya podemos terminar el episodio.
Eh, a ver, esos estudios los pongo como un poco en cuarentena, porque ya tengo como un poco asimilados los 4 datos de los, no sé, 5 o 6 sectores como más grandes, por así ¿Vale? decirlo, más generales, y a partir de ahí, digamos que me da igual, por así decirlo, una vez me pongo como un poco a pensar o a profundizar en ese sector, porque creo que ya tenemos que ir a otras cosas como, no sé, entender realmente cómo habla la gente, y cómo habla la gente no te lo va a dar un estudio de se meten 1 hora en esta red social o, no sé, consumen este tipo de cosas. Vale, los pongo en cuarentena es el eufemismo de paso de ellos, entonces. No los No, tienes en no cuenta. paso de ellos porque si imagínate que salen pues anualmente, Sí. imagínate, sí suelo hacer como un repaso de un poco pues lo que hay para entender el caldo del cultivo como en general de los sectores y tenerlos como un poco en el radar. Pero si en julio tengo que trabajar en un poco el research o pues para empezar a definir Ujú. la estrategia de un sector concreto, no recurro a ellos porque suelen dar datos tan generales que no creo que me vayan a dar como insights relevantes para empezar a construir. O sea, yo creo que sí que es interesante tenerlos en cuenta, sobre todo en un principio y si es un sector del que no tienen ni idea. O Hmm. sea, por ejemplo, yo que sé, tema de, me lo invento, el café o cualquier cosa, yo no tengo ni idea de qué se mueve en ese mundo. Entonces sí que me interesa saber, oye, pues mm, de qué edades, o sea, qué tipo de persona consume más este tipo de café, si lo consume más en cafetería, si lo consume más en casa, porque eso sí que te da como una ruta y te abre un poco el camino a, vale, pues fíjate, incluso te puede dar como datos que no esperabas, en plan, ay, pues yo no sabía que tanta gente tomaba café en una cafetería. Y Ujú. al Ya. final eso sí que es verdad que no puedes sacarlo de preguntar uno a uno, ¿sabes? Eso sí que tiene que ser como un estudio grande que haya hecho ya como ese trabajo previo por ti. Entonces sí que creo que sirven como una base, pero lo que dice Marta, si quieres ya luego sacar como un insight mucho más centrado y que realmente te sirva para conocer como a la comunidad a la que te vas a dirigir, tienes que hacer otra cosa aparte de eso. Vale. Em, la siguiente fuente de información que no construís vosotras podría ser estudios propios del sector que no tengan tanto que ver con el marketing y con el Ujú. ecosistema y que os facilitan las marcas, ¿no? Lo que comenta Patri Sí, con el café, oye, pues una marca que lleve sí. mucho tiempo aquí o tiene acceso a estudios verticales o ella misma ha podido hacer Ujú, estudios alrededor de, oye, ¿cuál es mi cliente, no? O sea, ujú. seguro, casi siempre todas las marcas que llegan a la agencia ya vivían antes y ya vendían antes Sí. y llevan mucho tiempo en contacto con el cliente. ¿Qué les pediríais a las marcas que os dieran antes de empezar vosotras vuestra propia parte de asimilar o de investigar? ¿Qué tipo de información? Bueno, primero, o si tenéis como un juicio claro alrededor de hasta dónde de verdad las empresas conocen a su cliente, ¿vale? Para o que os sea útil. Eh, y luego, ¿qué le pediríais? ¿Qué tendría que tener una marca? ¿Qué preguntas debería hacerse? ¿O qué tipo de información debería tener para trasladar luego a una agencia y que el marketing de verdad vaya como al mejor público posible? Eh, a ver, yo me he encontrado de todo, que hay gente que sí que tiene claro como su público y luego hay gente que no tiene ni idea de realmente quién le ve o quién le compra. O Vale, sea, porque eso yo creo que también como que son dos cosas diferentes. ¿Quién te está viendo, por ejemplo, en redes? Que sí. la mayoría eso sí que no lo saben o tienen una idea pero como muy vaga. Y luego quién te está comprando, que no tienen por qué Hmm. coincidir. Entonces yo sí que les pediría un poco como esa investigación previa, pero para que nosotros podamos construir ya a partir de ahí la estrategia. O sea, es como mucho más fácil, te dan un poco el camino más hecho, que es verdad que también forma parte como de nuestra investigación y nuestro proceso, pero oye, si te allanan el camino y si eso ya está hecho por su parte, pues mucho mejor. Entonces, a todas esas empresas que tienen redes y que ya publican y demás, sí que les pediría, jolín, es que hay gente que no sabe ni la edad de las personas a las que le siguen o que están haciendo cosas que realmente no lo va a entender una persona de 40 años, que si quieren, vamos, se pasan de jóvenes y realmente, pues, oye, que es que tu público no interactúa por eso. Y también te ayuda porque no todas las edades interactúan igual con tu contenido. O sea, por ejemplo, tenemos un cliente que parece que en Facebook resultaba que nadie interactuaba y conseguimos más interacciones porque el público es más mayor y porque tiende más a comentar que, por ejemplo, el público en Instagram, ¿sabes? Entonces hay muchas veces que lo que tenemos que, por ejemplo, nos hemos empezado a enfocar un poco a mm,
vamos a conseguir que esta gente comente. Entonces hacemos un poco que el camino sea ese o la finalidad, ¿no? Y de crear un poco de conversación en torno al café, porque es una empresa de café y sabiendo que ese público nos va a comentar sobre eso. Entonces un poco sí que les pediría en plan, ya me he ido un poco, ya no sé cuál era la pregunta, Jorge, pero sí que pediría un poco que sepan quién ¿Quién es su narices, público? quién es su público, porque eso hay muchos que no lo saben. Sí, o sea, me parece como punto de partida el saber quién es el público o saber un poco por datos reales de realmente quién te compra, pero creo que hay una información que no te la puede dar la marca. Bueno, te la puede dar la marca si has hecho la investigación que tú quieres hacer, pero hay como insight, no voy a decir como escondidos, pero que solo estando dentro de conversaciones o hablando con gente que está dentro del sector, llegas a conocer. No te hablo como para describir el cualquier persona de principales intereses, puntos de dolor, etcétera, etcétera, sino para ir como a puntos de conexión real, de, no sé, de entender realmente a quién estás hablando, que se pueda sentir identificado con lo que estás contando y no con, vale, pues le interesa saber, no sé si es un restaurante, la presentación de los productos, porque tal. No, es ir un poco más allá. Cosas tan complejas como, no sé, una marca de coches, no puedes llegar como a profundizar mucho, a construir mucho si no tienes carne o pues no has conducido nunca o no sueles conducir mucho. Entonces creo que hay como muchas cosas, no sé, también a nivel pues de edad, por ejemplo, se me ocurría el otro día, pensando como para este episodio, cuando había estado yo en esta situación y hicimos como una propuesta un poco más de, bueno, un ejercicio como para rejuvenecer un poco la marca, porque era una agencia de viajes que sí que en los 90, 80 había estado muy posicionada, pero ahora sí que se veía como un poco pues obsoleta en ese sentido. Entonces sí que sabía que para la gente de los 80 o 90 la tenían como muy ubicada, entendían perfectamente quién era y tal, pero había que ir a rescatar un poco como ese punto de conexión de por qué la tienen tan ubicada y tan en estima y tal, para empezar a comunicar a partir de ahora. Y claro, yo nací en el 98, yo no tengo ni idea de cómo se viajaba en los 80 o por qué la gente de los 80 recurría a esta agencia o, bueno, qué les podía dar. Y ahí fue un trabajo de campo de meterme, o sea, hasta cambiar los intereses de mi algoritmo de TikTok para entender un poco con qué empatiza la gente millennial o la gente boomer, hablar con mucha gente de esta edad y conocer como pues esto, en plan, cosas cotidianas que ellos encontraban y que podían empatizar en los viajes de esa época. Em, vale, tiro un poco del final para avanzar por ahí y es, vale, tenemos un escenario en el que nos encontramos con el reto de, oye, tenemos un sector, imaginaos que nosotros ahora mismo montamos una empresa de chalecos acolchados de estos, Guau. ¿vale? Vale. Con los que nos identificamos un montón. Tenemos que hacer un proceso, la marca nos ha dado determinadas cosas. Marta, hay algo que es verdad que cada vez que tiene una propuesta hace muy bien y es que cuando ve que alguien se identifica con ello, va y te pregunta, Ujú. no te dice para qué es, y te pregunta y tú le das algo, que es como Y se me... tiene que hacer, Sí, y sí. te vas. ¿Qué herramientas podéis compartir con los demás? Cuando afrontáis esto, oye, nos encontramos ante, me tengo que meter en un mundo que no conozco de nada. ¿Con qué herramientas vais? ¿Qué hacéis en digital o qué no hacéis en digital? Creo que lo de tener conversaciones con ese Sí, es público de como... manera sin condicionarle de ningún tipo va a ayudar un montón y no escala, en plan, no puedes hacer 100 conversaciones, pero te puedes llevar lo que tú llamabas antes un poco de cosas escondidas y que puede ver que te da como un detalle, calidad que no te va a dar otras cosas y que además creo que es donde está un poco los caminos hacia la diferenciación. Porque si coges los estudios y si vas al Sota Caballo y Rey, es imposible llegar a algo diferente. Sí. Eso está ok. Aparte de eso, ¿qué más? Tira. No, no, es que, o sea, te dejo ahora, pero es ¿Quieres que justo, señalarme? no, no, pero justo lo que has dicho de hablar con gente que está dentro de ese sector, creo que te da cosas que no te da, porque también podrías pasar típico formulario con preguntas un poco del Ujú, sector y tal, claro. para que contesten, no sé, entre 25 y 35 años y que contesten. Pero es que ahí te vas a llevar un porcentaje o un poco, pues, la tendencia de según qué comportamientos, pero no algo como para construir, no sé, un mensaje claro. Y ya te dejo, que no sé cuál era la pregunta que hacíamos. Es tan de divagar este episodio que yo ya me pierdo. Que qué hacíamos como para Sí, meternos. ¿con qué herramientas vais a
meteros en un mundo, el del café. Cojo el mundo, que es un mundo grande, amplio, complejo, como todos, en plan de, el café es claramente un sector, oye, muy vertical, donde hay Sí. diferentes consumidores en diferentes puntos, y está el de especialidad y el de no especialidad, el que sabe un poco, el que no sabe nada y tal, y tú a lo mejor llegas y dices que yo es que ni siquiera bebo café, o imagínate que es una empresa de jamones y yo ni siquiera como jamón. ¿Cómo entras ahí? Como para sumergirte y empatizar con ese tipo de personas. Pues, a ver, sí que por ejemplo, una de las cosas que a veces he hecho a la hora de hacer estrategia es, sí que he hecho algún cuestionario a personas que yo sé que beben café. Entonces, para Ujú, interesarme en plan, pues, ¿cuál es tu momento de consumo? No sé, qué matices te gustan de un café? O cosas así más como de cómo entra el café en tu vida, ¿sabes? No de, Ya. ¿te gusta el café? Sí, no, sino ya me voy a personas que yo sé que, que tienen como ese hábito. Si no conoces a nadie, pues va a ser un poco más complicado, pero bueno, creo que también te puedes ir a mismo competencia del propio cliente para el que quieras hacer la estrategia y ver qué comentan a lo mejor esas personas o las personas que siguen a ese o sea, a esa marca, qué cosas publica esa marca que a lo mejor puedes decir, jolín, pues no se me habría ocurrido hablar sobre esto o no sabía que tenían este punto de dolor los cafeteros. Incluso también te va a servir para ya que como hemos dicho es como muy vertical y tal, también como para diferenciarte un poco, ¿sabes? O sea, al final tampoco tienes como mucho espacio de diferenciación, pero puedes encontrar como un pequeño nicho que diga, anda, pues de esto no hablan, o fíjate, comentan un montón de cosas sobre esto y nadie les da respuesta, entonces también como que te puede servir un poco para eso. Pero sobre todo yo creo que intentar encontrar a personas a tu alrededor que sepan de ese tema o que estén muy metidas. Al final todo el mundo, yo qué sé, también tiene un médico y también, yo qué sé, por decir médico, ¿no? De que si es del sector de la medicina o que si es del sector cualquiera, siempre tienes algún conocido ujú, o del CrossFit que decíamos antes. Incluso ese conocido le puede pasar el cuestionario a sus ujú. compañeros o a otras personas Sí. interesadas. Entonces, de ahí recopilas información. El tema de irte también eso, pues a competencia, a ver qué narices comentan las personas que le siguen. Incluso yo qué sé, yo me he comprado libros, ¿sabes? De café, para saber un poco de café, pero porque no tenía ni idea. O sea, yo me tomo café por la mañana, pero yo no te sé diferenciar. Bueno, ahora ya Ya. un poco mejor uno bueno de uno malo. Y que además que creo que es lo bonito de la profesión esta, de que al final he aprendido un montón de cosas. Sí. De mm, tema animal también he aprendido un montón, de tema café, tema inmobiliario. Jolín, pues a lo tonto aprendes. Y es también por meterte. O sea, creo que es muy difícil también, y ya para de hablar, o sea, creo que lo complicado es al principio y que es verdad que cuando ya llevas un tiempo trabajando con esa marca va a ser muchísimo más fácil porque vas a aprender un montón. Es verdad que esto lo queremos como centrar un poco en esa parte previa de Mm. estrategia, pero yo creo que lo fuerte y todo el recorrido de aprendizaje va a venir después, una vez entres y estés en contacto con la marca y, y puedas ver un poco qué hay en Em, ese sector. Esto creo que sí que ayuda como a todas las empresas a entender que al final lo que más va a ayudar a que un profesional se meta en el mundo donde la marca ya habita y es dejar pasar el tiempo. O sea, entender que al final hay un proceso al principio de Claro, inversión que da igual si lo hace una agencia o lo hace alguien de dentro. O sea, si la persona no viene de ese mundo, es un mundo es donde imposible. tiene que empezar Y a... que le pasa a una agencia y le pasa a la propia persona que Claro, entra a la sí, empresa a eso es, Sí. trabajar. eso es. O sea, que no es... De hecho, igual la agencia ha podido ya pasar por el sector, que a veces nos lo preguntan si Ujú. tenemos experiencia o no. Hay empresas que le dan valor, empresas que no le dan valor. Porque sí que es verdad que todas consideran que su sector es especial y único y exclusivo, y la realidad es que son todos los sectores pueden ser como complejos y muy verticales, pero ninguno es hermético. O sea, Patricia decía ahora muchos ejemplos de oye, cómo puedes ir a investigar las conversaciones y siempre encuentras a alguien que está en contacto con ese mundo como para que tampoco sea aquí, no hay ninguna empresa que sea aquí una Miss, ¿sabes? En Ya. plan a lo que no se pueda acceder. La parte, o sea, por sacar un poco de conclusiones, por si Marta quiere añadir luego ahora algo más, hay una parte que se ve muy clara que es acceder a la información que ya hay, que pueden ser los estudios, que es como el nivel cero, Sí, pero como luego podéis general. avanzar a las conversaciones, qué hacen los demás, de qué hablan y de qué no hablan, dónde hay un hueco que podemos ocupar, etcétera, que vale para tener conversación, pero también vale para el posicionamiento de la marca, decir, oye, todos se están posicionando en un aspecto técnico y erudito y más de la salud, y tú puedes ir como a
oye, que esto mola llevarlo y a la moda y tal, y pueda Ujú. ser como otra manera diferente de hacerlo, Sí, sí, por sí, 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 ejemplo, sí. eso lo ¿no? están haciendo muy bien las marcas de ropa de ahora. En Ujú, plan, sí que es verdad que, bueno, es que esto ya es irse un poco, pero sí que es verdad que considero que ahora hay como muchas marcas de moda, sobre todo enfocadas a moda unisex, urbana, tal, joven, que también por querer diferenciarse, parece que han caído también todas como en el mismo mensaje. Que tú entras a una web de uno y no sabes en qué web estás de todas, porque todas son prácticamente igual, el mensaje es prácticamente el mismo. Entonces creo que en un principio estuvo muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Que si a una le funciona bien, el resto también como que van a ir un poco a copiar eso. Y cuando te diriges como al mismo público es como difícil diferenciarse, pero que sí que yo creo que es crucial como hacer esa diferenciación. También, eh, no iba, ya está, era eso, perdón. Sí, como encontrar la oportunidad de cada uno, aunque tengan como públicos. Sí. Sí. Sí, o sea, todo lo que decía Patri de meternos como un poco en lo que se habla en la conversación, hay algo que yo suelo hacer, bueno, y un poco el reto es meterte de lleno cuando vas un poco a contrarreloj. Esto si, no sé, empiezas en una marca o si empiezas pues a trabajar como en el largo plazo con una marca, es fácil entre comillas, pero si es, no sé, algo como más una acción puntual o una propuesta o algo así, que el tiempo pues está corriendo, sí que hay algo que hago como para acelerar un poco este proceso, que es consumir todo lo que el público objetivo consume, como puede ser podcast, que pues sacrifico tiempo de mi vida personal para escuchar cosas que no me interesan a mí yo personal, pero sí me van a ayudar para lo profesional. Lo que he comentado antes de que cambio los algoritmos de mis redes sociales para ver un poco con qué códigos hablan. ¿Qué más? Los comentarios de TikTok me parece que son muy valiosos para este tipo de cosas. En Instagram es algo que no estamos viendo tanto, pero en TikTok creo que lo mejor de la plataforma son los comentarios y ahí hay como mucho insight, mucha información para coger. Y qué más, a lo mejor tener un poco en el radar qué personas influyentes del sector suelen hablar, que no sean los 4 influencers de turno, sino tener como, no sé, 20 personas en el radar, ponerte tu campanita y tu notificación para que estar un poco al día y acelerar todo lo posible. Eso, que es Mm. imposible, o sea, es imposible hablar igual que el público objetivo es hablar de CrossFit cuando yo nunca he hecho CrossFit, por ujú. ejemplo. Pero creo que hay formas para solventarlo bien, la Vale. verdad. Quiero sacar ahora otro tema, pero por seguir con el como ves, sigo el guión pero al El dedillo. no guión. Em, ¿Dónde termina esto? Porque con lo que estaba diciendo Marta, estaba pensando en el peligro o la oportunidad que hay si las conclusiones a las que llegas se acercan a la realidad o te has montado una película mazo guapa con un puño de comentarios y tres cosas que te ha dicho la marca y de repente tú llegas a algo o muy poco específico y ambiguo absoluto que podría valer para 100.000 marcas, que Ujú. es un peligro que hay, o muy específico, muy concreto y basado en un montón de cosas que o no son suficientes o son irreales o hay una muestra muy pequeña, que es para mí el peligro de los formularios estos que se comparten, con una muestra de 12 si la quieres Ya, claro. luego escalar Ya. te haces trampas al solitario, Mm. ¿vale? Pero más allá de que sean, o sea, cuanto más cercano a la realidad o a una realidad que exista, más útil va a ser, porque luego de ahí arrancáis con una serie de conceptos y de ideas y de tal por donde hay que tirar. O sea, es un poco como los cimientos de la estrategia. Cuanto más fuertes sean los cimientos, mejor. Pero más allá de si esos cimientos son fuertes o son débiles, eh, ¿dónde termina? Es decir, termina en una serie de conclusiones a las que llegáis, terminan en dos, tres insights de los que tiráis, depende del proceso que hayáis realizado. ¿Cuál diríais, cómo describiríais el entregable de esta primera fase que es tan necesaria? Es que yo creo que cambia un poco si lo que estás haciendo es gestionar redes o una estrategia o Mm. una acción concreta. Vale, El entregable cambia en cuanto a eso. vale, Y, pues por ejemplo, gestionando redes creo que es algo que nunca termina, porque siempre Siempre hay sigues aprendiendo, conversación claro. y siempre a lo mejor surgen conversaciones nuevas que tú no te habías visto al hacer el research.
Claro. o surge una tendencia nueva dentro de ese sector. Entonces, como siempre aprendiendo. Pero yo creo que cuando hacemos una estrategia, al final termina como en conclusiones o en insights que nos ayudan luego a la hora de, oye, pues sé que a partir de estos pequeños pensamientos voy a poder construir como todo un universo en redes en torno a la marca y en torno al sector. Yo que sé, hay muchas veces que Marta también cuando está haciendo alguna propuesta o alguna estrategia, luego siempre como que va a preguntar en plan, oye, ¿tú esto cómo lo entiendes? ¿No? Ujú. Que incluso, no, es verdad, Sí, sí, pero sí, que sí, eso, sí. jolín, está bien porque a lo mejor es eso, ¿no? En plan, tú te has hecho una idea en tu mente y luego resulta que se lo vas a pasar a alguien y dice, pues no, no lo entiendo así. Molaría mucho darle eso a una persona que pertenezca a Ujú. ese mundo. Si yo, por ejemplo, saco algo sobre el café, molaría terminar dando todo lo que yo he sacado a una persona que sea cafetera y que me diga, lo veo todo bien, o esto creo que no es tan así, o esto lo cambiaría, Ya. ¿sabes? Entonces yo creo que a lo mejor ese sí que podría ser como el punto final. Y si tienes a Validar otra un poco las persona, conclusiones, ¿no? A exacto, las que sí, llegáis. sí, Sí, básicamente. sí. Por ejemplo, lo que decía antes de la agencia de viajes, que estaba como intentando rejuvenecerse y tal, después de entender cómo viajaba la gente de los 80, 90, llegué como a un concepto que se usaba de forma transversal en todos los contenidos, bueno, no en todos los contenidos, pero como de forma recurrente en contenidos de Always On, que no era como una acción concreta o algo a lo que apalancarnos siempre y tal, que era como, bueno, pues un recurso que podía tener la marca a partir de ese momento para intentar como acercarse. O sea, que es que depende de eh, lo que... Vale. eh, a mí con todo esto siempre me surge el mismo problema. Creo que vengo con un nuevo problema y la solución asociada como alguien serio, Ilústranos, como por alguien serio. favor. Eh, creo que el mayor peligro que se tiene cuando se hace toda esta parte es eh, encajonar rápidamente a un perfil. Es Ujú. decir, que hay sectores muy complicados porque a alguien que le gusta el café, buena suerte, para Ya, describirlo como si fuera una persona única. Pero, por ejemplo, creo que en el caso de los chalecos acolchados no sería muy fácil llegar a un estereotipo muy básico eh, que intuyo que no se acerca como a la realidad. Y que al fin, o sí, no En lo fin, sé, la no verdad. sabemos. No sé si cada vez somos todos como más comunes y cada vez somos todos como mucho más parecidos, aunque nos quieramos sentir más especiales, no lo sé. Pero eh, cuando eso no pasa, eh, ¿cómo habéis sacado algo antes que me parecía como muy interesante, que sería la solución, y es no utilizar la investigación para detectar dos, tres, cuatro perfiles de público? O sea, yo para mí en el 2025 lo del buyer persona es en plan, no tienes ni puta idea, la verdad, siendo así como muy friendly. Y habéis sacado algo que es, no necesito encajonarte en una serie de características, sean demográficas o de intereses, porque no tiene puto sentido. O sea, no tienes ni sí, idea a alguien que haga CrossFit que más le gusta. O sea, no tiene ningún sentido. Pero sí que podéis encontrar necesidades o intereses dentro del mismo sector que sí que puedan ser comunes entre todos los del CrossFit. sí, Porque el vocabulario y el lenguaje se ve fácil, en plan de, oye, vas a saber esto rápido. Pero a partir de ahí, ese sentimiento que decíamos al principio de comunidad o de tribu sí que ayuda a que haya determinadas cosas en común entre esa propia tribu, más allá de hacemos CrossFit como tal. Creo que esto puede ser como una buena solución o algo a lo que aspirar cuando hacéis la investigación, el encontrar qué cosas en común comparten todos los que hacen eso, en vez de, que es lo que yo hasta ahora más veía, el que hace CrossFit también hace esto, esto, esto y le interesa lo otro. O sea, en vez de centrar en la persona, centrar en el contenido, las Mm. necesidades o los intereses, porque al final de todo esto, más allá de lo que de como sea y de las conclusiones, es, oye, luego tú luego, en el canal que yo voy a dedicarme, en plan en redes sociales, ¿qué quieres ver? O sea, ¿quieres ver cosas más técnicas o quieres ver cosas más inspiracionales o quieres ver cosas divertidas? O el perfil del crossfitero ya cuando se coge el Instagram, ¿qué quiere ver? ¿A un mazao que te explique lo que come? ¿O quiere ver el meme de el que va el primer día o cómo te sientes Ujú. cuando has levantado 10 kilos y no eres nadie? ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? ¿Eso no tiene más sentido? sí. O sea, al final no todos, claro, o sea, no todos los que van a CrossFit, como tú dices, comparten
los mismos gustos ni las mismas cosas. O sea, a CrossFit va, imagínate, mi compañero de piso y no es el mismo que mi novio, y ni le gustan las mismas cosas. A mi novio le gusta más ver streamers, por ejemplo, y a mi compañero de piso otras cosas que a mi novio no, ¿vale? Entonces, no podemos como aglutinar a todo el mundo. Es más, hay diferentes clases de crossfiteros. Y no todos están en el mismo proceso, a lo mejor lo que tú dices, ¿no? A alguien que empieza CrossFit no le apetece ver a un mazao, le apetece ver a otra persona que está empezando y cómo está siendo su proceso para verse identificado con esa persona. Eh, o sea, sí que creo que al final lo que tienes que hacer es, vale, no me voy a guiar del estudio al 100% que me dice que las personas que practican CrossFit están entre los 20 y los 30 años, trabajan en oficina y tal, sino que, oye, pues me voy a realmente a la comunidad de CrossFit y voy a ver que a Teresa lleva 2 años practicando CrossFit, ahora lo que más le motiva es tal y está obsesionada, bueno, no obsesionada en plan, pero que le gusta mucho todo el tema también de la nutrición. A eh, mi amigo Lorenzo, que también practica CrossFit, él va simplemente por despejarse. Y Ya, trabaja en, ¿sabes? ya. Entonces, no sé. Pero seguro que entre ellos también tienen como esos códigos comunes que no lo vas a saber gracias a un estudio. Y, o sea, todo lo que decía yo de escuchar podcasts, cambiar los algoritmos de redes, ver los comentarios y tal, llegas a un montón de cosas de lo que tú decías para entender el sector y que incluso a partir de un comentario, a partir de un tuit que pueda parecer como cogido con pinzas, que para mí no está cogido con pinzas porque refleja mucho los intereses y la forma de comunicarse de esa persona, puedes definir como diferentes personas, como lo que decía Patri del CrossFit. Entonces, o sea, todo esto no es para encorsetar a una persona con 4 puntos de interés y tal, sino para entender realmente lo que hay dentro. Mm. Así lo veo. Vale, sin saber cuánto llevamos, tengo la sensación de que se va a hacer largo, pero quiero sacar un último tema que lo comentaba Marta ahora otra vez y es cómo es la persona que se dedica a esto. Es decir, eh, cómo, si habéis reflexionado o si no, reflexionáis ahora, que vosotros sois muy listas y lo vais a hacer muy rápido, alrededor de cómo influye vuestros intereses, pero no los intereses concretos, sino vuestra forma de ser, de vuestro nivel de curiosidad, cómo estáis enriquecidas como personas a la hora de meterse en mundos que no conocéis. Porque podemos encontrar a alguien que sea como muy, voy a decir, intelectualmente básico, que no significa tonto, ¿eh? Hablo de culturalmente Sí, poco enriquecido, de, pues, con la que puedes tener conversaciones como muy planas, Ujú. y luego puede haber más gente que tenga como más variedad en cantidad y calidad de temas en general. ¿Creéis que esto se nota a la hora, iba a decir de este programa, pero en realidad creo que se nota en todo nuestro trabajo en general? Yo creo que 100%, sí. 100%. O sea, todo lo que sea, no sé si creatividad o escribir para una marca o pensar para una marca, se nota. Y es algo como que pienso mucho porque creo que todo lo que lees, todo lo que ves, o sea, la película que ves a las 10 de la noche un sábado, te da luego referencias para algo que tienes que hacer el lunes por la mañana o algo que escuchas en la radio, o sea, todo está como un poco, o sea, influye en lo que tú puedes llegar a pensar o en las conclusiones que puedes llegar a tomar después de una estrategia. Em, y creo que cuanto más abras tu abanico de contenidos, de absolutamente todo, más rico va a ser, más ricas van a ser las conclusiones a las que tú vas a llegar después. No te vale con hablar con una persona que, no sé, que en tu caso o sea, se adapte como a este público, sino que tienes como que, digámoslo un poco así, incorporar un pequeño porcentaje de varios públicos en tu persona. O sea, que tu personalidad afecta 100% Mm. y estoy como completamente convencida y de hecho lucho para que eso o sea, esté como menos limitado, que me limite lo menos posible a las conclusiones que yo pueda llegar a tomar en mi carrera profesional o en los proyectos o en las estrategias que haga. Y es muy complejo, pero cuando tú te estás metiendo un podcast de 1 hora, estás como un poco no definiendo las conclusiones que puedes llegar a tomar en tu faceta profesional, pero un poco sí, Mm. la verdad.
Sí, o sea, yo creo que aquí tienes que ser como lo que se dice de no puedes escribir un libro si no has leído 800 antes. O sea, yo creo que tienes que ser una persona como muy curiosa y que realmente lo que dice Marta, que al final estés abierto. O sea, no vas a poder hablar de una cosa si no te has involucrado al mínimo, o sea, un mínimo con eso sobre lo que vas a escribir. Entonces yo creo que sí que tienes que tener como un poco esa parte de Sí, ambición por aprender cosas que quizás no te habrías planteado aprender. Ya. Yo no me habría, pues no sabía que iba a tener un libro de café, porque es que pues no lo sabía, pero jolín, pues tienes que sí. poner un poco de tu parte para que esto salga bien, porque si no, Sí, y reflexionar. O sea, el otro día no sé en qué momento salió, porque nos tuvimos como una oportunidad con una ONG relacionada con defender la sanidad pública y es algo que, vale, parece un tema muy social, pero si tú nunca te has parado como un poco a pensar o no estás mínimamente concienciada con el tema, dices, pues nada, me pongo desde cero y a empezar a construir y es algo muy complicado y si estamos en un proyecto que, bueno, tiene como tiempos y demás, es muy complicado. y luego puedes sacar cosas de hasta quien menos te lo espera, porque luego haciendo esto con el consejero de la oficina Estuvimos también hablando sobre estuvimos sanidad hablando sobre pública, ese tema sí, porque justo él nos dijo que era sanitario y nos estuvo contando como cosas acerca de eso. Entonces también como que Qué guay eso. tener abiertos los oídos a las personas que quieren contarte sobre esos Mm. temas. Que... sí, que al final dices, vale, es fácil tenerlos abiertos cuando tengo un proyecto abierto Mm, sobre X tema, pero no cuando estoy sí. de vacaciones y llevo Mm. 10 días de vacaciones. Pero creo que la personalidad influye mucho para este trabajo, la Mm. verdad. Gracias por vuestra personalidad y por ser como sois. Qué corto Marta y se me ha dicho, Patricia. qué corto se Claro, me ha pues hecho. esto ha sido una maravilla. Espero que al resto también. Gracias por escucharnos una semana más. Espero que se te haya hecho corto. Y por supuesto, si no lo has hecho ya, te animo con todo nuestro corazón a que te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Chao, chao.